Chema, Sí, señor. Chema. Ahí lo tenemos. Xavi Canellas, Cañellas, el más grande de los grandes, sí, señor. Oye, ¿qué- Xavi, ¿cómo bienvenido, buenas estás? ¿Cómo tardes. Estás? Muy bien, muy bien. Vamos aquí superando todo esto, el encierro este. Sí. Y nada, que en primer lugar te quería agradecer muchísimo. Te envié un mensaje para ver si tenías ocasión, porque sé que en estos días está a tope A tope. de charlas, de entrevistas y porque es que lo que aportas es muy interesante y agradecerte que a la mínima que te escribimos, pues contestaste y aprobaste esto. O sea que muchísimas gracias. Y nada, tenía Gracias muchas a ganas ti. de hablar contigo, pero antes que nada, para la gente que se va incorporando, déjame hacerte una pequeña presentación, ¿vale? Y si me equivoco en algo, me corrige. Xavi es graduado en fisioterapia, máster en psiconeuroinmunología, máster en biología molecular y biomedicina, divulgador científico, cofundador de Regenera. Ya conocimos a Carlos la semana pasada, que lo entrevistamos, pero lo conocíamos de un par de charlas que nos hizo en el club y muy interesantes. Profesor y coordinador de máster de PNI. Además, estás trabajando también, aparte de en tu consulta con pacientes, como todo el mundo, también tenéis un grupo de trabajo con deportistas de élite. Ujú. Y aparte eres también, bueno, estás en un grupo de investigación muy interesante que se llama, que este es un proyecto que se llama Alimentación, Equilibrio Ecológico y Regulación de la Inflamación. El título es espectacular y que es en el Hospital Josep Trueta de Girona, ¿vale? Ujú. Aunque sé que vives en Palma de Mallorca, pero eres de aquí, Correcto. eres de aquí de Barcelona. Y después eres autor de un par de libros, uno de ellos, para mí, un libro muy referente que lo tengo aquí, que se titula Niños sanos, lo veréis al revés, Niños sanos, adultos sanos, hecho con Jesús Sánchez, otro crack. Mira, Sí. yo estoy pasando el confinamiento, no estoy en mi casa, pero este libro me lo llevé. Fíjate si es importante para mí, ¿vale? Y para mi familia, y para Monse, que es mi pareja, es fundamental nos guía en muchas cosas, aunque es desde 2014, que creo que muchas cosas ya ahora mismo las transformaría. Ya no se hablará, o no las hablarías de Bueno, otras cosas. Y sí, además tienes otro libro con Jesús Sánchez también que se llama Alimentación Prebiótica, también muy interesante. Y correcto. bueno, has participado en programas de televisión, en radio, en prensa escrita, en entrevistas, en blogs. Pero bueno, yo te he hecho un perfil de lo que todo el mundo puede encontrar en Google. Genial. Dinos tú, ¿quién es Xavi Cañellas? Bueno, súper Bueno, agradecido, súper Chema. agradecido, Chema. Se oye un Se eco, oye eso un a veces eco, eso a pasa. veces pasa. Sí, a ver. Me- Es que tengo puestos los auriculares, a veces me pasa, a veces no. sí, Ahora se me yo me escucha los he igual. Yo quitado, me los he quitado. A ver, a pero ver, se espera. escucha el eco No, igualmente. era yo. Ahora ya no se te ¿Ah, sí? escucha. Ahora ya no. Genial. Vale. Súper. Pues gracias Chema. Vaya, no dudé en ningún momento cuando me invitaste pues a charlar contigo. Nos conocemos ya desde años y, y vaya, siempre es un placer pasar un rato juntos. Y Xavi Cañellas, ¿quién es? Xavi Cañellas ya lo sabes, es un apasionado del conocimiento y de tocar las narices, pues desmontando pues, las mentiras que hay en torno a la salud y un investigador incansable de la salud y cómo esto es la base para cualquier decisión correcta, cualquier decisión valiente para transformarnos realmente como siempre decimos, ¿no? En nuestra mejor versión. Y entonces, pues eso, pasión pura. Yo me podría definir como pasión pura. Y además conoces a Carlos y esa pasión se contagia, ¿no? Y regenera, somos como pues, un grupo de apasionados que lo que queremos es cambiar el mundo y poquito a poquito, pues, haciendo pasitos, yo creo que estamos logrando muchas cosas, a cambiar muchos dogmas y a empoderar a la gente que tenga salud. Muy bien, los que te hemos visto en algunas charlas, en algunas clases, lo sabemos que eres pura. ¿Cómo es capaz un docente de acabar sudando en una clase? Y corriendo y Eso es haciendo espectacular. kilómetros. Mira, Xavi, quiero orientar esta charla a la gente del club. Sé que hay mucha gente que no es del club que nos está siguiendo y estamos encantados de que estén aquí. Hay educadores incluso, hay Qué guay. familias, ¿no? Y quiero orientarla
sobre todo eso, a las familias, porque eres experto también en PNI pediátricas, si se pudiera llamar así, y muchas veces las familias necesitamos esa orientación, ¿vale? Antes que nada decir que hace 2 semanas organizaste la gente de Regenera un summit, un evento espectacular para hablar del COVID, donde 19 convocasteis a 19 profesionales, cada uno hacía una conferencia de 3/4 de hora, 1 hora, y se trataron muchísimos temas. La semana pasada estuvo abierta, creo que ya no está abierto, pero seguramente en YouTube algunas charlas se pueden ver, ¿vale? Entre ellas tú Seguramente hiciste alguna una saldrá. charla, ¿vale? No sé si nos podrías explicar con tus palabras, también se pregunta Carlos, con tus palabras, de una manera accesible para estas personas que a lo mejor no dominan esos conceptos más científicos, ¿vale? Que a veces se utilizan. ¿Qué es exactamente un virus o exactamente con otras palabras y qué supone este en concreto? Bueno, te contesto las dos preguntas. Un virus es un microorganismo que forma parte de un ecosistema de microorganismos con los que convivimos. Muchas veces que me preguntan qué es el virus, lo comparamos con las bacterias porque parece que como que suenan un poquito más las bacterias y así podemos ver las diferencias y se puede definir mucho mejor. Porque un virus es un microorganismo, por ejemplo, más pequeño que una bacteria. De hecho, las bacterias pues aproximadamente son 100 veces más grandes que los virus. Y, por ejemplo, pues los virus solo los podemos ver con un tipo de microscopio electrónico para poder ver cositas súper, súper pequeñas. Y tiene una estructura que es muy peculiar, porque un virus es un conjunto de trozos de ADN o de ARN, que está envuelto, en la mayoría de las veces, por una membrana proteica, que eso se llama cápside. Pues, por ejemplo, a diferencia de una bacteria, que una bacteria pues tiene muchas cosas en común con las células humanas, que tienen algunos organelos como los ribosomas, como el propio citoplasma, etcétera. Entonces, los virus, para poderse multiplicar, para poderse reproducir, tienen que infectar a una célula. Y cuando infectan una célula, utilizan esa célula para que se lean esos trozos de ADN o ARN y se multiplican. Y así, pues, de alguna manera, pues destruyen las células y se multiplican y pueden generar más infección. Sí que es cierto que los virus tienen como una mala fama, igual que, por ejemplo, las bacterias, ¿no? Que pasa es que ahora está un poquito más de moda el tema y las bacterias ahora ya sabemos que son algunas amigas, ¿no? Y los virus pues tienen bastante mala fama, pero es que nada más lejos de la realidad. Es decir, los virus son más antiguos que nosotros tenemos un montón de material genético de virus y que dentro de un ecosistema, de un contexto, porque siempre tenemos que ver todo dentro de un contexto equilibrado, pues los virus nos aportan beneficios. De hecho, hay un proyecto que es el proyecto MetaHit, donde miraron el material genético en heces humanas, en los daneses y en los españoles, y vieron que en las muestras fecales habían 3 millones de genes no humanos. No humanos. Entendemos que los genes humanos, la secuenciación del ADN, sabemos que son aproximadamente unos 22.000 genes. Bien, pues en este proyecto se descubren 3 millones de genes, de los cuales podríamos decir que aproximadamente cada persona puede albergar unos 600.000 genes no humanos. Y de estos 600.000 genes no humanos, entre 6 y 30.000 genes, de estos 600.000 genes, serían genes virales. Por tanto, no entendamos que los virus son como algo malo. Es algo que dentro de un contexto equilibrado forman parte de nosotros. Otra cosa es pues las cosas que nos están pasando ahora mismo, ¿no? Que hay un nuevo virus que se parece mucho al SARS-CoV, al primero, al coronavirus primero que descubrieron. De hecho, tiene una similitud de un 87%, este nuevo virus con el anterior. Y que, claro, es un nuevo virus que no sabemos cómo gestionar. Realmente no sabemos cómo gestionar. Y sí, la liada ha sido enorme. Hay una pandemia increíble y es un virus con una capacidad
de contagio espectacular y con una letalidad que aún no podemos exactamente cifrar qué tipo de letalidad tiene, porque realmente faltan muchos datos para poder decir, mira, es un 5%, es un 10% aquí o es un 2 o un 1%, ¿no? Entonces, porque faltan un montón de datos, porque faltan un montón de test que se tendrían que hacer, pues test masivos, realmente para poderlo controlar más, ¿no? Ujú. Y, Dime. y la pregunta que me hago ¿es un nuevo virus que todavía no sabemos gestionar? Sí. ¿Cómo es que los niños saben gestionarlo? O Aquí por lo menos aquí la gracia, mira, a mí me actualmente resulta muy curioso, vamos. sí, 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 totalmente. Es una de las primeras cosas que empecé a buscar yo. ¿Qué cojones pasa con los niños? Entonces, actualmente hay un montón de estudios en proceso para entender cómo afecta a los niños. Es decir, los niños no se salvan del contagio. Es decir, tienen una proporción de contagio igual que un adulto. Pero sí que es cierto que el desarrollo del virus no tiene nada que ver con un adulto. Y de hecho, por ejemplo, en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, ahora mismo hay un proyecto, el Corona Kids, que están intentando averiguar qué ocurre, porque si entendemos cómo funcionan los niños, y además es una de las frases que se están moviendo mucho en ciencia, ¿no? Es decir, entenderemos mucho al virus cuando entendamos qué hace con los niños. Ahora, hay un montón de hipótesis, ¿no? Y ahora te cito hipótesis, pero que no sabemos porque no tenemos datos. Por ejemplo, hay una hipótesis, de hecho yo en el Summit hablé de una enzima, la AC2, la angiotensina convertida en enzima 2, que parece ser que es por donde el virus entra, utiliza una enzima nuestra, una enzima humana, entonces entra y genera la replicación y genera la cascada citoquímica, esta tormenta citoquímica, y bueno, y ahora de hecho se está viendo si está afectando la hemoglobina o no, que también son datos que se tienen que corroborar. Y, por ejemplo, con los niños, pues, ¿qué parece ser? Ahora voy a hablar de qué parece ser. Pues parece ser que con los niños hay una línea que es o tienen menos AC2 y por tanto tendrían menos riesgo de infección, o que ese AC2 que tiene, otra línea, es que es soluble y no es de membrana. ¿Y qué quiere decir esto? La enzima esta tenemos una porción que es soluble, es decir, que está libre en sangre, y una porción que está en la membrana de la célula. Entonces, si está en la membrana de la célula y conecta con el virus entra y infecta la célula. Ahora bien, si es soluble, uh, se capta el virus por este AC2 soluble, pero no llega a infectar. De hecho, ahora hay un fármaco que están en prueba para dar AC2 soluble. Es decir, es como un señuelo. Yo doy un señuelo para que el virus se capte en este AC2, este receptor soluble, y no vaya al de membrana, entonces entra menos. Bueno, pues una hipótesis parece ser que los niños tendrían más AC2 soluble que de membrana. Bueno, ¿ves? Dos hipótesis. Puede Tercera ser, hipótesis. puede ser en palabras más sencillas que tengan un sistema inmune más fuerte o menos estropeado Esa que los sería adultos. la tercera hipótesis. Ah, esa sería la tercera, vale, vale. Sí. En la Pero primera y pensaba que a lo segunda mejor el es AG2 tiene relación con ello. la primera y la segunda hipótesis que te voy a decir es algo muy sencillo, que es la puerta de entrada para que entre el virus parece ser que es diferente en niños y en adultos. Vale, esa es la primera y la segunda hipótesis. La tercera hipótesis, ¿qué es? Que hay un concepto que es la senescencia inmunitaria, es decir, envejecimiento inmunitario, y que los adultos pues tienen una menor capacidad de respuesta inmune respecto a los niños, ¿no? Pues los niños, por ejemplo, pues están en el cole y están expuestos a un montón de bichos y tienen una respuesta inmune más efectiva. Eso sería, por ejemplo, en niños a partir de los 2 años, de 2 a 8 años, porque los bebés pues tampoco tienen una madurez inmunitaria, ¿no? Entonces, por eso digo que son hipótesis que no acabamos de entender del todo qué es lo que puede ocurrir. De hecho, pues ahora hay otra línea de investigación en embarazo y en bebés recién nacidos, cómo estaría afectando el coronavirus. Pero claro, aquí
también hay que añadir lo que divulgamos mucho y lo que es la prevención, que lógicamente, pues un adulto tiene más comorbilidades, es decir, tiene más patologías asociadas que un niño. Aunque los niños ahora mismo cada vez nos parecemos se parecen más a los adultos que están mal, ¿no? Pues los adultos, pues hay más obesidad, hay más enfermedad cardiovascular, hay más medicación en los adultos, por ejemplo, hay más diabetes tipo 2 y estas comorbilidades parece ser que tener esto pues genera más riesgo de que la infección vírica sea pues más grave o sea fatal, ¿no? Entonces los niños no tienen tantas comorbilidades como los adultos. Sería otra hipótesis. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, los niños sean unos grandes expansores, ¿no? del virus. Tienen capacidad de contagio, aunque cuando ellos reciben el virus y pueden infectarse, no tengan tanta respuesta inmunitaria, lo pueden resolver súper fácil. Por tanto, fíjate, Chema, que al final lo que quiero decir con todo esto es, hay un montón de hipótesis, sabemos aún poco, no hay datos, entonces no podemos decir, mira, esto es así de claro por esto y por esto y por esto, porque se ha hecho un estudio con 100.000 personas que han tenido el coronavirus y hemos visto el grupo de niños, por ejemplo, pues 10.000 niños que hayan generado esta respuesta o esta respuesta, porque ni aún a día de hoy sabemos exactamente, podemos afirmar exactamente el mecanismo de función del virus a nivel exacto, porque hay otras líneas, cascada citoquímica, tormenta citoquímica, neumonía, Ujú. trombosis, es decir, sabemos Hay, poco. hay diversas hipótesis. Lo que pienso que está claro en todas las hipótesis es que cuanto un mejor estado de salud tenga, las probabilidades de pasar ese contagio mejor serán más grandes, ¿no? Pueden ser por Sí. unas cosas u otras, un camino u otro, pero será eso. Y de eso hablas tú en tu libro, de niños sanos, adultos sanos, que la salud, a veces siempre estamos a tiempo, lo decís continuamente, ya sé que te pasó esto de pequeño, pero siempre estás a tiempo de mejorar cosas. Pero Claro. lo que dices es que la salud del adulto se empieza a programar desde el embarazo incluso, desde el embarazo, ¿vale? Pero Desde también en antes. la infancia, porque a veces dirán, uy, qué mal embarazo que tuve, ahora ya no puedo hacer nada, no, puedes hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, el tema es que a veces no sé si tienes esa percepción, que a veces estamos los adultos delegando demasiadas responsabilidades que son nuestras en institución de la salud, ya lo curarán no sé quién, ya inventarán la vacuna de no sé cuánto, cuando, como comentábamos con Carlos, a lo mejor deberíamos asumir estas responsabilidades y empoderarnos, ¿no? No sé A cómo lo lo es, y si mejor, cada vez más o no. a lo mejor no. Es decir, o hacemos esto o estamos jodidos. Es decir, Ajá. ten en cuenta que la tasa si no me equivoco en los números, normalmente no me equivoco, se estima que en 2030 hayan 70 millones de niños de entre 0 a 5 años con sobrepeso u obesidad. Cuando eso nunca había pasado. Y la Bueno, familia no podemos delegar esa responsabilidad en otros. no, hombre, eso es una burrada o eso es como en terapia, ¿no? Estos son argot de terapia, la conducta así, la conducta más yonki, ¿no? Que se dice en terapia, que se dice, hasta que no cambie el gobierno, yo no me dejo de pinchar, ¿no? Hasta que no cambie el gobierno, yo no dejo de tomar Coca-Cola, ¿no? No, es decir, la salud no depende absolutamente de nadie excepto de ti. Y sí que es cierto que la programación de la salud depende de los progenitores. Y ya no desde el embarazo, sino desde antes del embarazo. Es decir, ya hay numerosa evidencia, y de esto es pues, uno de mis temas de más estudio, de que lo que mamá y papá, que eso es importante porque los papás normalmente hacen así, embarazo no es cosa mía, ¿sabes? No, 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 sabemos que los cambios epigenéticos o la información, lo podría decir de otra manera, la información epigenética, para quien no se entienda qué significa epigenética, es la manera de expresar nuestros genes. ¿Sí? Nosotros tenemos los genes, pues la manera de expresarlos sería la epigenética. Pues la información de cómo se expresan los genes en nuestro futuro hijo depende del estado de salud de papá y de mamá.
Ahora sabemos, por ejemplo, que un papá obeso pregestación, es decir, que se inicia la gestación con la obesidad de papá, ya transmiten información epigenética con mayor probabilidad de que el futuro bebé tenga una predisposición a las patologías metabólicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular muchísimo mayor. Por tanto, siempre decimos, mamá se tiene que cuidar y papá también. ¿Sí? La responsabilidad es de los dos, papá y mamá. Y a partir de esa información, sí, lógicamente, durante el embarazo, todo lo que pasa en el embarazo, en el posparto inmediato y en lo que llamamos la ventana de oportunidad, en los primeros 1000 días de vida, eso literalmente es una seña, es un sello de identidad para el resto de nuestra vida. Y eso quiere decir simplemente probabilidad. Es decir, tienes más números de la lotería para que te toque. No quiere decir que si ha pasado algo, ha sido un desastre en los primeros momentos, el embarazo y demás, tenga que ser enfermo sí o sí. No. Quiere decir que tengo más números de la lotería. Y, por ejemplo, pues te tienes que cuidar más. Y otras personas que tienen una programación maravillosa, pues tendrán más aguante, que no quiere decir que no vayan a enfermar, sino que tardarán un poquito más en enfermar. Simplemente hablamos de programación, hablamos de papeletas, hablamos de predisposición. Pero fíjate que es espectacular, Chema, que si realmente es así, como lo vemos en la evidencia, y te puedo decir que son más de 1200 artículos revisados para hacer el libro que acabas de enseñar, es qué poder tenemos si tenemos conciencia, información, nos empoderamos, qué poder tenemos para generar un mundo mucho más saludable, un mundo mucho mejor, un mundo donde haya menos carga sanitaria. Porque tienes que tener en cuenta que la carga sanitaria, bueno, tú eres sanitario y lo sabes, la carga sanitaria que hay simplemente, por ejemplo, por una enfermedad que es absolutamente prevenible, como es la diabetes tipo 2, y de eso tuve hasta una discusión con un genetista de la Universidad de Girona, nos reímos porque al final gané yo el debate y por eso me río cuando lo explico, porque hablábamos de que la genética, los cambios de la genética nos hacían vivir más años, ¿no? Y defendía que nos hacían vivir mejor. Y yo decía que no, que nos hacían expertos en mantener gente enferma, pero simplemente eso, vivimos más, pero bien jodidos estamos, ¿no? Y puso un ejemplo como la diabetes tipo 2. Claro, curiosamente la diabetes tipo 2 la hemos estudiado muchísimo y solo se explica un 15% por la genética, es decir, el 85% de la explicación de la diabetes tipo 2 es medioambiental. Por tanto, es una enfermedad de hábitos. Pues fíjate, datos como en Estados Unidos el coste anual de sanidad por la diabetes tipo 2 es de 250 billones de dólares. Estamos hablando de una locura. Estamos hablando que la OMS, esto lo dije en otro live, que la OMS cifra en 200 billones de dólares para acabar con el hambre en el mundo. Es decir, con menos de lo que cuesta cada año una enfermedad que se puede prevenir, acabaríamos con el hambre en el mundo. Esto es de locos. Por tanto, hay que Pero bueno, esos empoderarnos. 250 millones de dólares que perdemos entre todos van a los bolsillos de otros cuantos. O sea que, en cambio, Claro, con lo del hambre no es así. Sí, pero por eso, ¿no? Por eso la respuesta es muy tajante. O sea, claro que tenemos que, no depende absolutamente de nadie, depende de tener información y tomar decisiones. Ajá. Entonces, ya sabemos que tenemos un impacto en la salud de nuestros hijos a nivel genético, pero Y epigenético. sobre todo a nivel epigenético, es decir, en lo que hacemos. Sí. ¿Eh? O sea, una vez han nacido, a partir de ahí, en lo que hacemos es fundamental, es fundamental. Tenemos muchas familias que nos están siguiendo. ¿Eh? Entonces, eh, ¿nos podría tocar esos pilares? A ver, te lo voy a pedir si es posible, ¿eh? Esos Venga, tres, tú di cuatro, lo que quieras. cinco pilares básicos que nosotros vamos a hacer un esquema para pasarlo, ¿eh? A la familia, que deberíamos tener muy presente en la sociedad actual para empoderarnos como referentes de la salud familiar, pero también para ayudar a los niños a que se empoderen.
claro. respecto a su salud? Esas cosas básicas y que todo el mundo podemos entender, ¿qué empezaríamos a hacer? Vale, nos encanta, ¿eh? Por Nos ejemplo, encanta. vamos a hablar, yo sugiero, puede ser la alimentación y cómo controlarla, y entonces, a ver, Bueno, empezamos por la alimentación. Venga, empezamos con vamos la a empezar por la alimentación. alimentación. La alimentación, ah, la alimentación es una herramienta poderosísima. De hecho, es una de las mejores herramientas que tenemos para tener salud. Eso no quiere decir que sea la única. ¿Sí? Con Carlos, con Regenera, ¿no? Hablamos muchas veces de que hace 20 años nosotros nos dedicamos a la psiconeuroinmunología desde hace 20 años. Y hace 20 años, cuando tratamos a la gente en la consulta y cambiamos algunos hábitos de alimentación y demás, pues parecíamos locos, brujos, porque hablábamos de una cosa que se llamaba gluten, hablábamos de una cosa que se llamaba antinutrientes, hablábamos de cosas que es una locura, ¿no? 20 años después, ahora la alimentación también se ha convertido en una religión. Es decir, Ujú, también nos hemos pasado de ujú. rosca. ¿Sí? Antes no llegábamos, ahora nos pasamos de rosca, ¿no? La alimentación cura todo. Y me voy a permitir decirlo muy claro, la alimentación no cura nada. Es decir, lo que cura es la decisión de no inflamarme. Por tanto, la decisión de comer lo que me pertoca comer. Eso es lo que cura. Bien, dicho esto, hay una dificultad muy grande con la alimentación, Chema, que es que todo lo que hemos recibido de información sobre la alimentación a nivel de los organismos oficiales, que son los que en principio velan por nosotros, los que tendrían que deciros, mira, la información es esta, haz esto, que esto te va a mantener con salud. ¿Sí? Bien, pues tenemos un problema, Houston, ¿sí? Que toda esta información de organismos oficiales, todo son mentiras. ¿Por qué? Porque están basadas en economía, en intereses económicos y en industria. Entonces ya estamos jodidos, Chema, porque uno de los pilares de los highlights que acabas de decir, dime un highlight para tener salud, es la alimentación. Pero joder, si tenemos que seguir una pirámide que es una bazofia, es una mentira La promovida que desde hemos los años estudiado 90. en los libros de texto de toda la vida. Pues claro, pero de los años 90, que seguimos igual con las mismas recomendaciones oficiales, que en la última revisión hasta la patrocinó, no voy a decir la empresa, pero una empresa que todo el mundo bebe un tipo de refresco y que está en todos lados, en todos los congresos de alimentación, están todas las empresas estas de dinero y esto no puede ser, eso no puede ser bueno. Entonces, ya genera un cataclisma. ¿Por qué? Porque ya no sé lo que tengo que comer. Entonces, es como hablaba en muchas entrevistas en tele y radio, ¿no? Que me hacían, que les decía, el ser humano mira si estamos jodidos, permíteme, me permito la expresión, mira si estamos fastidiados, que hemos perdido el instinto de lo que es sano y de lo que no es sano. Es decir, ahora ya no sabemos si es del todo sano esto o lo otro, ¿no? Nos lo Y tienen que decir. o el que hay que decir, claro. Esto es una locura, Chema, porque tú imagínate si cogemos, siempre miramos qué hacen los individuos humanos que viven como vivíamos nosotros hace miles y miles de años, ¿no? Que son las tribus cazadoras-recolectoras que están alrededor del mundo y que con eso no quiere decir que tengamos que vivir como ellos, ¿eh? Pero sí que entender un poco los hábitos que siguen haciendo lo que nosotros hacíamos. Y estos, cuando tienen hambre, no se plantean, Chema, mira, me apetece comer una papaya o me apetece comer un croissant. Es decir, no se plantean qué le apetece comer. Es decir, ¿qué come? Lo que hay. Y no hay plantas que salgan muffins, ni croissants, ni hostias, sino hay comida. ¿Y qué es comida? Pues hay frutas, hay hortalizas, hay tubérculos, hay lo que hay de lo que la Tierra ha generado, lo que está más en contacto con nosotros. Vale, pues qué fácil, ¿no? Sería muy bien. Entonces decir, vale, si tenemos instinto, entonces entenderemos que cuando vayamos a buscar esa tableta de chocolate asquerosa, llena de porquería, o esa bolsa de patatas chips horrorosa, o ese pan horroroso, pues el instinto dirá, cuidado, que quizás eso no es sano. Bien, ahí es muy bueno porque muchas o casi todas las personas tenemos ese instinto. Lo fastidiado es cuando lo perdemos, ¿eh? Cuando decimos, pues a mí me apetece el croissant y me lo como, porque así me apetece, ¿no? Es como que dice, pues yo fumo porque me apetece, ¿no? Pues un poco lo mismo.
la misma tontería es. Entonces, el instinto es, después ya es, yo sé que esto es así, pero ¿qué necesidad tengo de coger eso, ¿no? Y ahí ya entramos en un mecanismo de inflamación metabólica donde ya tenemos señalizaciones hacia nuestro cerebro que dicen, ves a buscar el croissant, ves a buscar el croissant. Y eso es súper curioso y ahora voy a lanzar una cosa aquí, una bomba, pero Fíjate, eso ¿eh? ya... Hablabas del instinto y recuperando a los niños, que los niños nacen con ese instinto, pero hacemos algo los adultos. ¿Qué podemos Claro, hacer para mantenérselo, no para cargárselo? Porque ahora recordemos muchas cosas del instinto de los niños. claro. No tengo ganas de Mira, desayunar. Eso sí. el instinto de los niños es maravilloso. Yo con mi hija, con Martina, o cuando nos juntamos, ¿no? Con Nico, con el de Carlos, con Noah, con Candela, ¿no? Con nuestros hijos, los hijos de Regenera, que decimos que somos un grupo de niños raros dentro de la sociedad en la que estamos, ¿no? Y cuando tienen sed, piden agua, ¿no? Mi hija a mí me dice, papá, tengo sed, pero de agua, ¿eh? A mí no me des otra cosa, que yo tengo sed. Es decir, sabe que quiere agua. Bien, fíjate que esto parece una estupidez y si lo trasladas a los adultos, no es ninguna estupidez. Uno, porque los adultos han perdido hasta la sed. Y dos, que cuando tienen sed no cogen agua. Porque dicen, es que el agua no me gusta, el agua es insípida, ¿no? Entonces vamos a buscar un refresco, o un zumo, o un yo qué sé, ¿no? Pero el instinto, el 60% del ser humano adulto es agua. Entonces el instinto es a buscar agua. Bien, eso es un instinto. Los niños lo tienen muy puro. Lo fastidiado que es que los niños, y esto ya no es algo abstracto, esto es neurología, Chema. El niño lo que aprende es el inconsciente de los padres. Y entonces en muchas ocasiones, ¿qué vemos? Pues que papi se está pimplando un bocadillo de chope que lo flipas y al niño dile que come brócoli. Pues a ver, el niño, a ver, ya por lealtad y por amor, va a decir, si papá hace eso, pues es lo que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me encuentro muchas veces en consulta. ¿Y qué ocurre? Pues, mira, esto lo cité también en otro live porque fue reciente, que una madre me dijo, una niña, que la niña tiene asma y un problema en la piel, y me dijo, mira, Xavi, es que mi hija es muy pequeña para comer así de bien. Hostia, me rompió, me destrozó. Dije, ostras, pues me has dejado sin palabras. Porque es un ejemplo de, bajo mi punto de vista, es un ejemplo de decadencia en la salud de la sociedad, ¿no? Es decir, ostras, espérate a que tenga algo aún más grave para que la niña ya está con Ventolin, pues no. Tienes que estar peor para plantearte que la niña deje de comer porquería. ¿Cuál era la limitación en este caso? Pues que la madre hacía todo lo posible, pero el padre no estaba por la labor. Y el padre pues no quería dejar de comprar procesados en casa. Y entonces la niña decía, pues yo quiero comer con el padre. Entonces tenían un pitote de la hostia. Entonces, por eso, cuando hablamos de niños, no estamos hablando de niño como un elemento aislado, individual. Estamos hablando de un sistema. Y entonces hablamos del sistema familiar. Por eso, por ejemplo, cuando doy clases o charlas con entrenadores, por ejemplo, les digo, es que el entrenador es importantísimo lo que puede transmitir, porque es un pilar para un niño. Yo he sido futbolista toda mi vida y los entrenadores para mí eran, joder, estaba mi padre, mi madre y el entrenador, ¿no? Y tenía un poder brutal. Entonces, si todo eso se llevara a un nivel de conciencia y de información brutal, entonces podríamos hacer medicina preventiva. Entonces no discutiríamos sobre un niño si tiene que comer un croissant o tiene que comer una manzana, porque ya está implícito. Es decir, como en casa, ¿no? En casa porquería no hay. Pues ya está. Papá, tengo hambre. Pues, y es por la tarde. Pues, hoy, ¿qué quería? Pues papá, tengo hambre. No sé, hay fruta. Pues no quiero fruta. Hoy no me la ha dicho, ya he comido la fruta, pero a veces me dice, pues no quiero fruta. Yo, pues no tienes hambre, entonces no comas, pasa nada, ya cenarás, ¿no? Entonces, pues es lo que hay, ¿no? Porque hay un ejemplo. Eso es importante. Cosas básicas entonces en ese sentido que tendríamos que hacer los adultos, ¿vale? Esa estructura familiar o ese ejemplo familiar. Lo primero es decir, claro, algunas familias nos escuchan y dicen, pues si sigo el instinto de mi hijo, estaría comiendo galletas Oreo todo el día. No, es que ya ha cambiado el instinto. Entonces, lo que quizás tenemos que hacer es
que no tenga al alcance o no tener en casa, que sería lo fundamental, Eso es lo esos básico. productos que tienen potencial inflamatorio, ¿vale? Sería la primera. Claro, pero fíjate que el sabor, incluso la apetencia, los sabores se programan en el útero. ¿Y de qué depende? De lo que coma mamá. Ujú. Y Cuando, se cuando programa elegimos también en la familia productos para tener en la despensa, ¿El qué? ¿en qué Perdona. nos tendríamos que basar para personas que no somos expertos a lo mejor en nutrición? ¿Cómo lo podemos saber? Aparte de seguir nuestra intuición, pero que ya muchos la hemos perdido, ¿eh? Porque te pone allí, esto es muy bueno, el Danacol es muy bueno para no sé qué, no. Vamos a recuperar la intuición. ¿Qué tendríamos que tener en las Y, familias del club ahí en y quiero casa? rectificar porque tú ya eres un experto. Pero qué podríamos hacer? Podríamos hacer, pues solo tener comida. ¿Y qué es comida? Fíjate, frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, frutos secos, eh, pescado bueno, pescado salvaje, carne buena, carne ecológica, huevos ecológicos. Con esto ya te he dicho mucho. Si solo hay esto en casa, lo tenemos muy fácil. Entonces, cuando te vayas fuera, haz lo que quieras, come lo que quieras. Pero en casa, como dice Jesús, ¿no? A mí me gusta mucho como Jesús siempre decía, porque él estaba en el hospital PESET, en el servicio de pediatría, y él siempre decía, en casa es un templo. Y mientras sea un templo en casa, todo va a ir bien. Entonces, fuera no pasa nada, pero en casa un templo. Pero todos tenemos que ir a una, porque un adulto sí que tiene la capacidad de tomar una decisión en pro a su salud, pero un niño no. Por eso, cuando se tiene que abordar al niño, se aborda la familia. Y por eso la tasa de fracasos en consulta para tratar niños es altísima. Tú Pero por la fíjate familia. solo, claro, pero tú fíjate solo, la de pitotes, llevo 20 años tratando niños, y más cuando saqué el libro, pues un montón, ¿no? Y un montón de familias, pues por ejemplo, que se han separado. Y mamá viene con el nene o con la nena para mejorar la alergia. Y papá, pues dice que no. Entonces, pues una semana la niña come bien y la otra, el padre o la madre, no quiero decir uno o el otro, ya para joder al otro, pues alimenta mal al niño. Entonces, ahí no se está mirando al niño, ¿no? Es como mi mujer, que se dedica a la crianza respetuosa, habla de que la primera escuela emocional es la familia. Entonces, hay que dejar de cargar cosas que no le tocan al niño. Yo tengo un paciente que le di la alta que me puse las manos en la cabeza porque era el niño con 9 años, cuando iba a casa del padre, que tenía, incluso el padre solo cocinaba de estos paquetes en el microondas, o sea, horroroso, ¿no? Entonces, era el niño, fíjate la consciencia, la carga de responsabilidad, el niño es el que tenía que cocinarse a él algo sano. Y de paso, cocinaba algo sano para el padre. Entonces, el papel invertido. Claro, ahí, ¿qué ocurre? Pues que los adultos somos adultos, pero llevamos muchos niños heridos, llevamos muchas heridas de nuestra infancia, y cuando tenemos que tomar responsabilidades, no las tomamos. Y no tomamos decisiones valientes. Entonces, una de las frases que más digo a los pacientes, y que repito siempre a mi equipo que tengo aquí en consulta, les digo lo mismo, es decirle a los padres qué tendrías que hacer para que tu hijo se sintiera orgulloso de ti. ¿Qué decisión tendrías que tomar? ¿Tendría que ser valiente y empezar a cuidarme para que se cuidara él? ¿Tendría que ser valiente para poder tomar una decisión y, oye, estoy viviendo algo en el trabajo y de aquí 20 años mi hijo, si yo no cambio nada, mi hijo va a coger esa conducta? O no va a poder expandirse porque cree que tiene que estudiar una carrera porque el padre ha dicho que tiene que estudiar esa carrera, ¿no? Tantos ejemplos y tantos variopintos, ¿no? Entonces, la conciencia, si hay un highlight que me decías, alimentación o que otros highlights, la más es la conciencia, la información para poder tomar esas decisiones valientes. Y para eso hay que tener salud. Si no hay salud, tomaremos decisiones inflamadas. Entonces, vamos por partes. Alimentación, dejar seguir la intuición evolutiva de los niños, ¿eh? En todo caso, y en todo caso han perdido recuperarla con dar ejemplo, ¿vale?
Hablamos con Carlos porque hablábamos más sobre adultos la semana pasada sobre importancia de estrategias como el ayuno intermitente, el comer una o dos veces al día. En caso de niños, ¿cómo lo plantearías? Pues muy fácil. Porque sabéis que, bueno, el tema lo tenemos, desayuna por la mañana, el niño es que no tengo hambre, que desayunes por la mañana, después llegas al colegio a la hora del patio, que te toca ahí la fruta o el bocadillo, después la intuición, si miras las papeleras de los patios de los colegios están llenas hasta arriba, que la intuición de Claro, los niños es, oye, que quiero jugar y no tengo hambre, ¿vale? eso es. Después por la tarde vete al parque y está la abuela persiguiendo al niño con el donut, que te lo comas, que te lo comas, que te lo comas, Claro, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo lo plantearías? Porque tampoco plantear ayunos a lo mejor no es apropiado, ¿o sí? No sé. Es que el tema de plantear ayunos, a mí no me gusta. El término, y lo decimos mucho, el ayuno intermitente y bla, bla, bla. Pero no me gusta hablar del término en sí, de hacer ayuno. Esto no me gusta. Sino que es, si tenemos suficiente flexibilidad metabólica, es decir, si no estamos inflamados y hacemos casos a las señales de la fisiología, es imposible que tengamos que comer 5 veces al día. Es imposible. Es que no cabe en la cabeza. Porque si el ser humano tuviera que comer 5 veces al día, estaríamos muertos, no hubiéramos evolucionado. Eso es imposible. Estamos más preparados. O sea, estresa más comer que no comer. Porque hemos pasado más tiempo sin comer que comiendo. Es decir, sin comer, comiendo poco. Entonces, los niños, claro que tienen más gasto y más gasto calórico y pueden tener más demandas, pero hay que confiar en la sensación, en las señales de hambre y saciedad de los niños. Que si no tocas las narices, va a estar todo muy bien. Entonces, uh, si, si ya estamos inflamados, si ya el niño come mal en casa XX, el niño va a pedir comida todo el santo día. Todo el santo día. Ahora, en El pez cambio, que se muerde la cola. claro, si tú al niño le haces caso, no sé, Martín, yo, mira a mi hija lo tengo facilísimo. Martina, ¿quieres desayunar? No, no comas. Pues cuando tenga hambre pues ya pedirá comida, ya está. Pues sí, hoy ha desayunado, ¿no? Hoy su leche de coco con cacao puro y 2 huevos revueltos. 2 huevos ecológicos, fantástico. Y se ha puesto las botas la tía y fantástico. Y después no ha comido, eso se lo ha comido a las 7 de la mañana porque mi hija se despierta muy pronto. Y hasta a la 1 pues ha vuelto a pedir comida. Ya está. Y esta tarde ha pedido comida y ha comido fruta. Tenía hambre. O sea, esto de forzar, porque esta es la comida más importante del día, ¿no? Sino que Pero, dejar y pero, dejar ¿qué, los que pero escuchen a su cuerpo que ellos pedirán. ¿quién ha dicho eso? Es decir, Claro, claro. ¿qué Dios universal ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día? De hecho, es la menos importante. Es la que podríamos saltarnos absolutamente. No tiene ningún sentido comer por la mañana. Excepto que te levantes con una sensación de hambre y comas comida. Fantástico, no pasa nada. Pero empezar el día obligando a un niño a comer cuando no tiene hambre. Es que eso es jodido, porque probadlo, probad alguna vez lo que significa es, mira, no tengo hambre, come. A ver si te va a sentar bien. Es imposible que te siente bien. Pues imagínate empezar el día en casa con un niño. Toma la leche de las narices con el colacao de las narices y cómete las puñeteras galletas. Y te vas con un subidón de azúcar de la hostia al cole a escuchar cosas que tú no has pedido escuchar. A no ser que vayas a un cole pues un poco más pro y ya trabajen con la propia necesidad del niño, ¿no? Pero lo clásico es te vas a sentar durante X horas sin poderte mover, con un subidón de azúcar de la hostia, a que te meten el tostón que tú no has pedido que te den ese tostón. Claro, yo así, pues coño, si me movía. Coño, si me movía. Pues ahora me hubieran diagnosticado de todo. Entendamos, por favor, qué es lo que estamos haciendo con los nenes. Los nenes tienen que tener es la pureza en la flexibilidad metabólica. Entonces, ¿quieres comer? Come. ¿No quieres comer? No comas. Y ojalá, pues en el cole de mi hija, pues eso ya lo he logrado básicamente, me costó mi esfuerzo, pero logré el que, pues tienen cestas de fruta y cuando pasan y hacen cambios de clase o lo que sea, pues bueno, pues pueden comer algo de fruta si tienen hambre. Y si no tienen hambre, pues no.
Ujú, Y ya ujú. está. Y se esperan al mediodía y comen con hambre. ¿Has visto algún niño, tú sí seguramente, pero has visto algún niño comer brócoli con una pasión de la hostia? Eso no es Sí. muy común. Mi hijo, mi hijo. Tu hijo. Pero eso no es muy común. Ahora, No, no, no. si tú le das la galletita, el zumito, el tal y el cual, y a la una le dices, tienes que comer brócoli, es que básicamente te dices que no tengo hambre. A mí me pasa una cosa, ya con mi hijo, que bueno, seguimos en esta línea, ¿no? Pero después llega al colegio y veo que una de nuestras seguidoras nos lo pregunta. Llega al colegio y llega a lo mejor sin desayunar, o si ha decidido desayunar algo, comer algo en casa, lo come, pero llega al colegio y a las 10:30, 11, es la hora de los palitos. Es lo de los palitos, palitos para todos. Eh, Dice, no, no, lo consultas ahí en la escuela y dice, hombre, mejor no darle, no, 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 si es mejor esto que las galletas. Qué opinas tú de este? ¿Qué tendríamos que hacer en las instituciones escolares, o a lo mejor las familias, de Mucha mojarnos y presión. presionar más en ese sentido? Porque después por la tarde, después de comer, o sea, son palitos y a los 45 minutos viene la hora de comer. Pero es que después de comer siesta y te levantas y te dan los cereales con leche también. Entonces Es, dice, mira, en el momento en que se vea igual uh, ofrecer un cigarro a un niño, igual que ofrecerle un procesado a un niño, habremos logrado mucho. Lo que pasa es que cuando digo esto, ahora, pues quizá alguien me escucha y dice, ¡guau! ¡Qué exagerado el tío este! Pero neurológicamente no es exagerado. No, no es para nada exagerado. Está tan normalizado que es un desastre. Entonces, por ejemplo, ¿qué podrían cambiar las instituciones? Pues este año a Martina le pidieron hacer el proyecto de la pirámide de la alimentación. ¿Sí? Vale. La primera cosa que se podría hacer es dejar de hacer eso en las escuelas. ¿Sí? Bien. Pues ¿qué hicimos? Pues me dijo, papi, ayúdame a esto, ¿no? Vamos a reventar la pirámide de P a Pa, ¿no? Y lo tengo en mi Instagram, en mi feed, tengo en destacados pirámide. Puse vídeos y tal de cómo Martina íbamos transformando ese proyecto en algo súper bonito y en cómo poder hacer una pirámide saludable. Bueno, eso fue súper chulo, porque cuando vieron esto, hasta me escribieron directores de escuela a ver si cuando pase todo el follón este podríamos hacer algo para educar en la alimentación a los niños. Bueno, eso ya es un gran paso, pero hay infinidad de barreras. ¿Por qué? Porque hay desinformación. Porque después vas a las amipas y pues un padre o un director dice, vamos a hacer esto, pero después las amipas, hay padres que dicen, no, no, es que la leche es lo más bueno y no se puede decir porque esto lo dice desde toda la vida, ¿no? Entonces, hay conflicto porque cambiar dogmas es muy complejo, es complejísimo. Entonces, hay un trabajo a hacer, Chema, increíble. Yo creo "Ujú, que estamos años ujú, luz. Pequeños ujú, pasitos, pero por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en las escuelas? Pues dejar de esto y generar proyectos de que digan los niños que puedan empezar a generar la propia pirámide buscando la información tener un sentido crítico. Es decir, no creernos las cosas porque nos han dicho que es de toda la vida. No, de toda la vida nos han dicho que la leche es buena. Nos ha jodido. ¿Qué te lo ha dicho? La industria láctea, que tiene una web que dice lácteos insustituibles y que dicen las bondades de los lácteos, pero curiosamente esa web está patrocinada por el Ministerio del Gobierno. ujú, Y entonces ujú". eso es pasta. En cuanto hacemos ciencia, vemos ciencia y pues ¿qué vemos? Curiosamente, los países más consumidores de lácteos son los países con más tasa de osteoporosis, por tanto no cuadra, no era para los huesos, ¿no? Entonces, hay mucha desinformación, por eso creo que el highlight más importante en las familias es tener información. Me decía una periodista en una entrevista en la radio, cuando veíamos este libro, Niños sanos, adultos sanos, dice, ¿cuánta información vas a aportar al mundo? Digo, no. Digo, no, no. Digo, voy a aportar más desinformación. Digo, porque mi libro estará al lado de uno que dice que el gluten es la hostia. Digo, pues entonces ya dirán, pues ahora ya no, ¿a quién me creo? No, entonces Xavi es un gurú chungo, sectario, y el otro, no. Entonces es una locura. Pero si recuperamos realmente el instinto del ser humano, ostras, entenderemos que
que al menos, yo digo, vale, no nos discutamos ya con el cereal si tiene gluten o no, pero deja de comprar porquería, deja de comprar procesados. Y con eso ya Ujú. mejoramos un montón. Y te iba a preguntar, así, ya acabando el tema de la alimentación, pero vinculándolo con otro, con el de, de las emociones, con cada vez hay más, no sé si decirle enfermedades o, Etiquetas. ponerle otro nombre relacionadas con el cerebro, Sí. TDA, que se oye cada vez más, hiperactividad, trastorno de diferentes tipos, mejor que enfermedades, trastorno. Seguro que desde tu perspectiva tiene mucho que ver con la alimentación también, entre otras cosas. Entre otras cosas. De hecho, yo hice hace unos años hice una conferencia donde desmontaba el tema del TDA. Pero desmontaba y lo digo así, ¿eh? Es decir, yo no dudo que hay niños que tengan síntomas o que les pase cosas. Lógicamente, yo no pongo en duda eso, ni mucho menos. Lo que pongo en duda son los criterios diagnósticos y los tratamientos farmacológicos que se le dan a estos niños. ¿Sí? Se les dan derivados de anfetaminas, es decir, realmente cambian la estructura del cerebro a muchos niveles y los efectos no tienen ni puñetera idea aún lo que pueden hacer. Bien, entonces, claro que cada vez hay más etiquetas. De hecho, ahora hay una etiqueta que es muy común. Es decir, hemos pasado del TDA. Reitero, trato muchos niños en consulta con esta etiqueta y valoramos todo. El tracto digestivo, la microbiota, la alimentación, el entorno familiar, la programación del embarazo, los primeros años, el entorno del cole, el profesor, todo. Se valora todo para poder ayudar a ese niño. Entonces, ahora hay un síndrome nuevo que es el PAS, que es persona altamente sensible, ¿no? Y yo ahí ya me he cabreado, yo con el TDA, con los criterios diagnósticos, ¿eh? Es decir, porque los criterios de esto se describe en un tratado, que es el tratado, el DSM, que es el Tratado de Enfermedades Psiquiátricas, donde se ha demostrado que el 100% del comité tiene lazos económicos con la farmacéutica, es decir, eso ya dice algo, ¿no? Entonces, ahora estamos adulterando, estamos ¿cómo se diría? Enfermando la sensibilidad. Es decir, el ser humano es sensible, de per se. Entonces, no podemos enfermar por ser sensibles. Yo no estoy enfermo por ser sensible. Pero ya estamos etiquetando negativamente ser sensible. Entonces, eso es una locura. Eso me parece una locura. Es decir, ¿quién no es sensible si forma parte del ser humano? Otra cosa es que haya, por ejemplo, una alteración en el intestino, yo qué sé, una disbiosis por lo que sea, y eso afecta a la percepción de los estímulos de nuestro entorno y, por ejemplo, pequeños estímulos los entendemos como grandes estímulos. Pero esto tiene que ver también con un efecto metabólico y también de aprendizaje de vida emocional. Vale, perfecto, pues abordemos eso, pero no etiquetemos. No, es que yo soy PAS. Ujú, No, yo soy ujú, TDA. No, yo soy TOC. No, ujú. no, no futem, hostia, no, perdóname, no, pero no futem, es decir, no eres PAS, eres una persona que tienes tus características, tu entorno biopsicosocial y que te expresas de una manera hacia el mundo. Ujú, Entonces, ujú. ahora llega gente jodida a la consulta y no, yo es que soy PAS. No, pues todos somos sensibles. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en esta sensibilidad que te pueda generar X? Ujú, ¿No? ujú. Y Entonces, seguramente la cómo conexión entre esto, entre aparato digestivo y cerebro es espectacular, es uno de los motivos de abrumadora. investigación donde he estado años junto con Carlos investigando esto en grupo de investigación y es increíble, es increíble. Entonces, yo en esto que dices, ¿no? Sería más partidario de dejar de etiquetar realmente a los niños con estos tipos de síndromes, de rasgos, de como cojones quieras llamarlos. Llamemos a los niños por su nombre. María. María tiene un entorno que esto y esto. María se le han separado los padres y esto ha sido un caos increíble. A María se le ha muerto el abuelo que estaba muy unido y además come mal y además tiene una disbiosis bacteriana y además X. Yo el otro día reflexionaba, ya nos queda muy poquito, 3 minutitos, pero reflexionaba, ahora decían, los que mejor se están adaptando al confinamiento, qué héroes que son los niños. Y yo pensaba, claro,
Digo, si es que muchos se pasan 9 meses confinados en un colegio, eh, porque, porque Pero, se pero, pasan, estoy exagerando, pero la verdad es que se pasan claro, muchísimas más horas de las que su cuerpo son capaces de soportar sentados en una silla sin moverse en un pupitre. Muchos van desde casa confinados en coche hasta el colegio y les toca el aire lo justo en alguna sesión de educación física y se han salido al patio un momento por la mañana para... claro. Entonces, también ahí la importancia de, en todas esas etiquetas, quizás le estamos provocando nosotros, todos esos trastornos o Es que problemáticas. vuelvo a decir lo mismo. Cuando se quiere responsabilizar a un niño de lo que le pase, un niño forma parte de un conjunto, de un sistema. Entonces, ver a un niño se debería hablar de sistema, del sistema. Y entonces, no responsabilizar con lo que no tenemos que responsabilizar a los niños y apoyarlos, darles herramientas para expresión del mundo, para que puedan expresarse, para que sepan definir qué es lo que sienten y lo que es lo que no sienten, porque joder, mi mujer trata un montón de niños que muchas dificultades es que no saben traducir cómo se sienten, pero no hay herramientas. Por eso vuelvo a decir, y desde la paz, es decir, un niño es un sistema. Eso es lo más importante. Y en este confinamiento los niños son héroes, pero los niños tienen una capacidad de adaptación espectacular. Es increíble la capacidad de adaptación que tienen. O sea, tenemos, en el Summit estaba Jorge Muñoz, que es un pediatra muy amigo mío, que decía, el título era ¿de quién aprendemos? Y deberíamos aprender un montón de los niños, como dicen los Uh -huh, padres, ¿no? Los padres debemos aprender muchísimo de lo que nos enseñan nuestros hijos, uh de -huh, ellos mismos y de nosotros mismos. uh -huh. Por experiencia propia, sí, lo confirmo que es un gran aprendizaje observar a tus hijos desde que nacen y todo lo que hacen. De hecho, yo intento aprender de él y recuperar cosas que no quiero desbaratárselas. Mira, Claro. Xavi, ya estamos llegando al final porque nos queda un minuto. Solo decir que a la gente que nos sigue que en el blog de Regenera estáis metiendo muchísimos artículos, que siempre estáis haciendo actividades, que animo a la gente a que se informe porque tenéis formaciones para profesionales de la salud, pero también para gente que no se dedica a la salud y que para que se empodere. ¿Eh? Claro. Y después has nombrado por ahí a Noé, a tu pareja, que tiene también una cuenta de Instagram muy interesante y una web que es Noé Batega, No debatir, sí, para la mucho. crianza respetuosa, que es también la encuentro interesantísima y que en nuestro caso nos ha servido de mucho. Súper. Agradecerte muchísimo tu predisposición. He mirado el reloj hace 2 minutos, digo, pues si acabamos de empezar, ya ha pasado una hora, porque Sí, es que yo es he flipado. apasionante escucharte. Se ha acabado el tiempo, es lo que hay. Sí, 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 Y sí. seguramente habrán quedado muchos detalles que se podrían matizar mucho, pero yo espero que se haya entendido de forma general todo lo que hemos dicho. Al final lo que buscamos es no meter información, sino despertar llamas, ¿no? Avivar llamas, que es lo interesante y creo que contigo se nos han despertado mucho. Súper. Muchísimas gracias por tu disposición y por todo lo que has compartido con nosotros, que vamos, a mí Gracias a ti, me ha Chema. chiflado y a la gente que Un nos ha placer. seguido seguro que también. Un placer, tío. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Besos. Xavi. Un abrazo. Chao. Chao, chao.